Bendiciones, muy buenos días. Desde el Ministerio Cristo Viene de la ciudad de Torrevieja, les saluda el pastor José Luis Ardila. Y en esta mañana me gustaría poder compartir un mensaje, una reflexión de la palabra con el título de Abundante Gracia. Me gustaría referirme al pasaje en Romanos capítulo 5, versículos del 18 al 21. Dice la palabra: así es. Un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por un solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado, pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo, nuestro Señor. También dice la palabra en Romanos 8, del 1 al 8. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que están controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz, pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre, nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. La Biblia nos enseña que sin ley nadie sabía lo que era bueno y lo que era malo, lo que era permitido y lo que no, lo que era lícito o lo que era ilícito. El pueblo en la esclavitud solo podía obedecer lo que el faraón mandaba, pero ellos ahora necesitaban conocer lo correcto y lo incorrecto, lo que agradaba a Dios y lo que desagradaba a Dios. El pecado ya existía. Yo hago una referencia aquí y que es muy importante tenerla en cuenta. Un ejemplo, ¿qué sucede en una ciudad donde no existen los semáforos, donde no hay ninguna señal que pueda prevenirnos de un accidente? En ese caso, todas las personas o todas las vías llevarían la dirección. Si alguien se estrellara, nadie tendría la culpa, porque los dos llevarían la razón. Sin señales, ninguna calle es contraria, todo valdría. Y ese es el trasfondo de los mensajes de los textos que hemos leído. Acabamos de leer que parecía dar a entender que Moisés, por medio de la ley, tuvo la ocasión de que el pecado hubiese aumentado en el ser humano. Pero debemos notar algo, que desde el primer pecado de Adán y Eva, el pecado fue heredado y pasó de generación en generación de padres a hijos. O sea que el pecado ya existía,
no solamente por haberlo heredado, sino porque todos los seres humanos pecaron por seguir sus propios deseos. Dice la Biblia que cada uno se fue por su propio camino. Y la ley de Moisés fue entregada por Dios para mostrar lo que era el pecado y las consecuencias del pecado. Ahí podemos ver lo que la ley de Moisés podía hacer, y era mostrar y hacer qué hacer y qué no hacer, mostrar qué era correcto y qué era incorrecto. Pero no podía quitar el pecado. La ley misma no podía provocar que el pecado desapareciera. Es por eso que aquel que aún vive en la ley sigue pecando, porque la ley no le puede liberar del yugo del pecado. La ley nunca te va a cambiar, la ley nunca te va a renovar. Pero aquellos que viven en esa abundante gracia no pecan porque entienden que ha sido por gracia que Dios ha derramado por medio de su Hijo en la cruz para salvación. En otras palabras, la intención de la ley nunca fue para proveer salvación, sino para convencer a la gente de su necesidad de ser salvos. La ley simplemente era para hacerte entender que necesitabas un Salvador, si no, estabas condenado y apartado de la eternidad con Dios. La ley simplemente era la sombra de aquel que había de venir. Solamente era la sombra de aquel, del Redentor, que era necesario que viniera. La gracia es ese resultado de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Porque fue por medio de la cruz que Dios demostró su amor hacia la humanidad. Esa humanidad que no merecía el favor de Dios, porque ni tú ni yo merecíamos el favor de Dios. Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Noten que ya hemos aclarado que el pecado ha reinado en el ser humano desde Adán. Desde el comienzo hasta el tiempo actual, el pecado ha estado reinando en el corazón de los hombres. En otras palabras, nunca ha existido un tiempo en el que el ser humano haya sido bueno y digno del favor de Dios. Es por eso que la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo es un regalo a un mundo que, como ya hemos dicho, ha sido pecador. De ahí que la gracia es inmerecida. Es un favor inmerecido, es un regalo que tú no merecías, que yo no merecía. A Dios le plació dártelo. Romanos 6 del 1 al 4 dice, ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. La gracia es algo que tú no puedes buscar. La gracia es algo que tú debes de recibir. Si estás haciendo algo por obligación, quejándote, ya estás restando en lugar de sumar. Recibe esa gracia inmerecida. El pecado ya no tiene poder en la vida de aquel que recibió la gracia de Dios en su vida. Ya no hace las cosas por una obligación, sino por la gratitud, por el amor de aquel que nos salvó. El pecado ya no es más tu amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, ahora viven en la libertad de la gracia de Dios. Eso dice Romanos 6:14. Vivir bajo la ley es vivir un régimen de opresión que manda sin ayudar. Pero estar bajo la gracia es estar en una atmósfera de confianza con la dirección y con el apoyo del Espíritu Santo de Dios. Y esa es mi oración en esta mañana, en esta hora. Que la gracia abundante de Dios venga sobre tu vida. Esa gracia inmerecida. No somos merecedores de la salvación, pero a Dios le plació regalártela.
es un regalo del cielo y solamente debes recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, vivir una vida digna de arrepentimiento, conservar cada día ese regalo, porque así como es un regalo también puedes perderlo. También puedes abandonar y perder esa gracia maravillosa. Dice la palabra que en el corazón de alguno puede brotar una raíz de amargura y sin darse cuenta, eso le sea de estorbo para perder la gracia. Esa gracia que fue derramada por el sacrificio de Él. No hay nada que tú puedas hacer para merecerla. No hay nada que tú puedas hacer para ganarla. Simplemente decirle: Señor, yo te recibo en mi vida, quiero dar frutos dignos de arrepentimiento, quiero vivir conforme, Señor amado, a aquello que tú hiciste en la cruz del Calvario para darme la salvación. Una entrega total por mí, Señor amado. Te diste, Señor amado, sin pedir nada a cambio. Te entregaste por amor. Esa es mi oración en esta hora, que tú recibas esa abundante gracia que ha sido derramada desde el comienzo de la palabra. Desde el inicio, Dios puso su gracia. Adán y Eva pecaron, fueron destituidos de la gloria y de la gracia de Dios. Fueron expulsados del huerto, fueron expuestos ante la muerte. La muerte entró por causa del pecado. Pero dice la Biblia que Dios les cubrió, que puso pieles sobre ellos. Esa es la gracia que sin merecerla vino a cubrirles, vino a darles una nueva vestidura, vino a haber un sacrificio de un cordero en ese momento para que ellos pudieran entrar, acceder a la salvación. Esa es la gracia inmerecida. Desde el Génesis se viene derramando la gracia. Desde el Génesis se planeó esa gracia eterna, la cual luego tomó forma de hombre y fue llevado a la cruz. La gracia derramada en el huerto, la gracia derramada en la cruz del Calvario para salvación y vida eterna. Gracia abundante. Dile: hoy la recibo. Hoy recibo esa gracia maravillosa para mi vida, para mis generaciones. Gracia inmerecida. Gracias, Señor, te doy por tu abundante gracia. Por eso dice la palabra que damos de gracia, porque de gracia hemos recibido. No damos porque seamos buenos, no damos porque seamos geniales, estupendos seres humanos. No, damos simplemente porque hemos recibido de esa gracia inmerecida, de ese favor inmerecido. Eso es lo que ha venido sobre tu vida. Ese es el regalo mayor que puedes recibir en esta hora. Yo te bendigo desde este lugar, desde el Ministerio Cristo Viene, y declaro que la abundante gracia de Dios se derrama sobre tu vida, que el pecado se aparta de ti, que todo lo que no conviene, que todo aquello que no sirve, que estorba, hoy se aleja de tu vida, que la ley ya no te gobierna, que hoy haces las cosas por amor de aquel que por gracia lo dio todo en la cruz del Calvario. Que Dios te bendiga.